Hola, mi nombre es Juan Aro, soy formador y conferenciante de la empresa People Training. También soy empresario e invierto en diferentes inmuebles y empresas. Deseo invertir unos minutos en explicarle dos conceptos muy interesantes. Uno es el de deuda y otro es el del apalancamiento. En ambos casos existe la doble vertiente de positivo y negativo. Por ejemplo, en deuda podemos encontrarnos con deuda buena y podemos encontrarnos con deuda mala. Para saber cuándo algo se le puede denominar como deuda buena o mala, tenemos que saber qué uso se le va a dar, qué rentabilidad vamos a obtener. Por ejemplo, un coche puede ser a la vez una deuda mala o buena, es decir, yo pido un préstamo o bien a un amigo, a un conocido o a un banco y me estoy endeudando, es cierto. A priori es para un coche. Parecería a simple vista que es una deuda negativa. ¿Por qué? Porque no me va a reportar nada. Pero lo cierto es que si ese coche yo lo utilizo pues para llevar paquetes y para obtener un beneficio, ya la cosa cambia. O bien el coche me sirve para trabajar de lunes a viernes porque mi trabajo es de comercial o de vendedor. Entonces ahí en ese sentido la cosa cambia. Lo que estoy haciendo es dedicar el coche para fines profesionales y por tanto espero un beneficio y una rentabilidad. Con este ejemplo podríamos decir que si yo por ejemplo pido un préstamo para comprar un inmueble, si lo compro de forma inteligente y luego obtengo un beneficio por él, también sería deuda buena. Ejemplos de deudas malas, pues muchos. Cuando yo pido un préstamo para la comunión de mi hijo, de mi hija, cuando pido un préstamo para irme de viaje, sí, son momentos de placer, son momentos de ocio, pero no, ese dinero que yo he puesto no me va a reportar ningún beneficio. Es un gasto puro y duro. Por lo tanto, lo que es deuda buena y deuda mala hay que entenderlo sabiendo qué uso vamos a hacer de lo que estamos adquiriendo. También es importante quitar falsas creencias y limitaciones de lo que es la voz del pueblo, ¿no? De lo que es la gente que empieza a decir que es importante vivir sin préstamos, sin hipotecas, la carrera que tiene mucha gente joven y no tan joven de quitarse las hipotecas de encima. Esto es un error, porque el dinero más barato precisamente es el de la hipoteca. Estamos hablando que una hipoteca está entre un 2 y un 4%, o un 2 y un 5%, ahora que el Euribor está más caro, más alto. Y sin embargo el interés de un préstamo personal pues está entre el 7 y el 20 y tantos %, dependiendo a quién acudas para pedir ese préstamo. ¿Qué duda cabe? Que sí, hay deuda que hay que quitarse de encima, la que supera el 5 o el 6%, pero hay otra deuda como lo que es la hipoteca, que estamos hablando en torno a un 3, un 4, un 5%, que no conviene quitarse esa deuda, conviene mover ese dinero, el dinero que tú ibas a destinar a quitar la hipoteca, o incluso ampliar esa hipoteca para que ese dinero te genere más dinero. Con lo cual estaríamos hablando de crear más deuda. Sí, es verdad, yo soy partidario de crear más deuda, pero siempre y cuando sepamos qué vamos a hacer con ese dinero. ¿Lo vamos a invertir sabiamente? ¿Lo vamos a mover? ¿Vamos a intentar que ese dinero se duplique, se triplique? Claro, si ya de antemano pensamos que esto no es posible, que esto no es viable, pues seguramente no lo conseguiremos. Si intentamos coger del dinero de la hipoteca o de unos ahorros que tengamos de 15.000 euros e iniciar una actividad sin tener ninguna experiencia, sin contar con ningún apoyo, sin saber nada de nada, lo más seguro es que terminemos perdiendo el dinero. Ese es uno de los motivos de por qué los bancos sí te prestarán dinero para comprarte un bien inmueble, un piso, un local, un chalet, cualquier inmueble, y no te lo van a prestar tanto para iniciar un negocio o para invertirlo en bolsa. ¿Por qué? Porque no sabes si tienes conocimientos para ello. Sin embargo, el bien inmueble es otra película, es otra canción. El bien inmueble de por sí tiene un valor que año tras año está al alza, con más o menos subida. Espero haberte aclarado lo que es el concepto de deuda buena y deuda mala. Soy partidario de deudas buenas, de endeudarse y mucho. Tengamos el ejemplo de una persona que no tiene ninguna deuda, por ejemplo, vive de alquiler, y otra persona que se va endeudando cada vez más de forma sabia e inteligente, sabiendo
cómo comprar un inmueble, cómo comprar otro, sabiendo que tiene un negocio que ha empezado y que está intentándolo hacerlo crecer. Estos son activos que ponen dinero en tu bolsillo y es una manera de crearte un patrimonio. Por lo tanto, bienvenida esa deuda buena y nos iremos quitando lastre de deuda que al final lo que hace es tirar el dinero por el desagüe. Espero, repito, habértelo aclarado un poco. Vamos rápidamente con el término apalancamiento, que ocurre exactamente igual. Vamos primero a definir lo que es apalancamiento y podríamos definir dos tipos de apalancamiento, el que se utiliza en inversiones inmobiliarias y el que se utiliza con negocios, por ejemplo, con personas. En el caso inmobiliario, el apalancamiento inmobiliario, volvemos a lo mismo, puede ser positivo y negativo. ¿Por qué? Pues porque si tú adquieres una propiedad que te hace perder dinero, eso es un apalancamiento negativo. Estás perdiendo dinero en base a esa propiedad que has adquirido. Por ejemplo, tú adquieres un local, lo compras por una cantidad y al final los gastos, la cuota de la hipoteca, la comunidad, etcétera, supera a los ingresos de alquiler. Ese es un apalancamiento negativo que lo que hace es quitarte dinero. No soy partidario de ese apalancamiento. Voy a definir un poquito mejor lo que es apalancamiento con un ejemplo. Tú tienes una casa que quieres adquirir de 200.000 euros, no tienes el dinero, pero sí tienes la señal. Imagínate que son pues 20.000 euros. Te faltan 180.000. ¿Qué hacemos? Pues cogemos esos 180.000 euros, los pedimos al banco, el banco nos los presta y ya con esa acción de apalancamiento accedemos a ser dueños de una propiedad que no teníamos el dinero y somos el dueño de una propiedad que vale 200.000 euros. Ese es el concepto de apalancamiento. Por ejemplo, en personas o negocios. ¿Cómo me apalanco yo en personas o negocios? Pues yo dedico una parte de mi tiempo, una parte de mi dinero, por ejemplo, formando a 4 o 5 vendedores o poniendo 3 puestos de helados, y eso me está generando dinero constantemente sin poner más tiempo. Eso es otra forma de apalancamiento, de crecer, de lograr tener más dinero en mi bolsillo, apalancándome. Este término es muy interesante y muy importante porque esto no lo solemos hacer. Trabajamos y lo que hacemos es cambiar tiempo por dinero. Si tú buscas que en cada actividad, en cada acción, lo que buscas es crear apalancamiento, significa que pones un tiempo o un dinero y que eso se multiplica. Es una manera muy gráfica de que puedas contemplarlo. Otro ejemplo de apalancamiento es cuando uno tiene un 40.000 euros o 20.000 o 30.000 y lo que hace es adquirir un local o un inmueble. Siempre insisto, porque los locales y los inmuebles, los pisos, los terrenos, te permite esa posibilidad de apalancar, de lograr apalancamiento. Y tú, repito, adquieres con 40.000 euros una propiedad cualquiera que vale 200.000. Si tú logras venderla antes de escriturar y venderla, por ejemplo, ganando 50.000 euros, es decir, vale 200.000, la vendes en 250.000, estamos viendo que con 40.000 euros iniciales tú estás obteniendo un 125%. Ganas 50.000 euros a la operación. Estamos, repito, un 125% porque tú pusiste 40.000. La inversión tiene que ser buena, independientemente de que tengas que escriturar, pagar los gastos de escritura, de notario, etcétera. La inversión tiene que ser buenísima, pero puede ser todavía aún mejor si haces la operación antes de escriturar. Nuevamente vendrán limitaciones a tu mente, excusas, esto no es viable, esto es muy complicado, esto es difícil, y ese es el principal escollo, la principal barrera para triunfar hoy en día, ¿no? Que constantemente nos decimos que eso no puede ser, que yo no puedo, que eso no es para mí, que es difícil. Pero bueno, hoy lo que quería era dedicarte unos minutos a hablarte del apalancamiento positivo y negativo. En el caso de apalancamiento negativo con inmuebles lo he explicado, cuando una inversión te va quitando dinero, y en el caso de tiempo y personas, un apalancamiento negativo podría ser cuando yo compro algo, como pueda ser un coche, empiezo poniendo 10.000 euros y el resto me lo financia el banco. Me estoy apalancando, pero eso me está quitando dinero, con lo cual es un apalancamiento negativo. Espero haberte ayudado, espero que te sirvan estos conceptos. Tienes más información en la página web www
peopletraining.es. Repito, www.peopletraining.es. Gracias por tu tiempo y enhorabuena por invertir unos minutos en tu formación.